Buenas tardes, bueno, sí, tardes todavía. Les voy a pedir que me acompañen por favor al libro de Efesios, capítulo 3. Charlie lo dejó muy abajo. Efesios capítulo 3. Y bueno, esta predicación le puse por título, todavía no se los voy a decir, pero es una pregunta. El título de la predicación es una pregunta, y bueno, si vieron la imagen ya saben cuál es, entonces no entiendo el misterio, pero bueno, el objetivo de esta pregunta es que ustedes estén meditando en esta pregunta durante toda la predicación, que eso sea lo que ustedes los tengan en su mente, y mientras voy desarrollando el texto, vayan pensando en esta pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué oramos? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué oramos? ¿Cuál es la razón por la cual se nos dice constantemente que es importante que oremos? ¿Cuál es la razón por la que debemos orar? ¿Cuáles son las razones por las cuales oramos? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que me motiva a mí a orar? ¿Qué es lo que sucede en mi vida que hace que yo tenga la reacción de postrarme y orar al Señor? ¿Qué peticiones le expreso a Dios? ¿Qué es lo que yo le pido? ¿Cuáles son mis acciones de gracias? ¿Cuáles son las cosas por las cuales yo le agradezco? En todo esto quiero que meditemos mientras estamos prestando atención a este texto. Efesios capítulo 3, vamos a empezar leyendo el versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a pedir que me acompañen en oración para empezar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, en donde nos hemos dedicado a escuchar tu palabra, a escudriñar las Escrituras como tú nos has mandado. Te pido en este momento que tu Espíritu sea el que dé este mensaje, Señor, y que nos hable y nos muestre la importancia de la oración y el regalo tan maravilloso que la oración es para el creyente, Señor. Te pido que podamos salir edificados, así como hemos sido edificados con las prédicas anteriores y también con la que hace falta, Señor, y que este deseo de poder estudiar tu palabra no se quede acá, Señor, sino que lo llevemos con nosotros a nuestra casa y podamos seguir estudiando de manera individual tu palabra, porque es lo único que podemos hacer, Señor, para conocerte. Pongo en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, quiero que pensemos en por qué oramos. Quiero que de manera individual piensen cuáles son los motivos que los llevan a ustedes a orar. Cuando oran, ¿por qué lo hacen? Porque es una costumbre en su familia, porque hay un tiempo específico en el cual toda su vida han orado, porque cuando eran niños sus papás les decían que oraran antes de acostarse. ¿Qué es lo que nos lleva a orar? ¿Cuál es ese deseo que motiva a nuestro corazón a orar? Este pasaje que acabamos de leer es una oración que hace Pablo por la iglesia en Éfeso. Y quiero que estudiando esta oración que hace Pablo, comparemos nuestras oraciones, comparemos nuestras peticiones de oración, comparemos nuestras acciones de gracias y veamos hasta qué punto realmente estamos siendo tan simples a la hora de orar. Y no me refiero sencillamente a orar durante mucho tiempo o a utilizar palabras de domingo, como se dice, sino a realmente dónde está nuestro corazón en el momento de la oración. ¿Qué es lo que nos está llevando a orar? Y para empezar, como es correspondiente, siempre que queremos analizar un texto en la Biblia, tenemos que estudiarlo dentro de su contexto original, entendiendo que este texto fue escrito para una audiencia original en un momento específico, que el autor se encontraba en una situación específica a la hora de escribir este pasaje, y que esta situación, el contexto histórico, cultural, etcétera, todo esto da al texto una connotación que a veces no podemos notar simplemente leyendo, y por eso es importante, como decía Charlie, que escudriñemos la Escritura,
que no sea una lectura superficial y ya, sino que nos dediquemos realmente a estudiar lo que la palabra del Señor dice. Y entonces, antes de empezar el estudio como tal del pasaje, quería hablarles un poco del contexto. Esta carta a los Efesios fue escrita por Pablo alrededor del año 60 después de Cristo. Es una de las cartas que se le conoce como las epístolas de la prisión, porque Pablo la escribió durante su encarcelamiento en Roma. Esta carta está dirigida a la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad romana localizada en Asia Menor, en el lado este del mar Egeo, en lo que hoy en día sería Turquía. Era una importante ciudad, era un importante centro político, económico y educativo, y debido a su ubicación en la costa era un gran puerto comercial. Es decir, por la ciudad de Éfeso pasaba mucho del comercio de Asia Menor en la época. Y si hay algo por lo que la ciudad era muy famosa y hoy en día sigue siendo famosa por eso, es por el templo a la diosa romana Diana, el cual fue declarado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y evidentemente este templo nos muestra que los efesios eran muy adeptos a la diosa Diana, y si ustedes ven las primeras apariciones de la iglesia de Éfeso en la Biblia, el apóstol Pablo va a predicar el evangelio en Éfeso y los efesios lo rechazan porque sienten que están ofendiendo a Diana precisamente. Y ellos se vuelcan a defender a Diana y quieren rechazar por completo el mensaje del apóstol Pablo. Y esto es muy importante a la hora de entender la cultura de los efesios. Estos creyentes en la iglesia vienen de una cultura que adora a Diana, que obviamente adora a los otros dioses romanos, que es idólatra. Y esto a veces genera problemas en la conducta de la iglesia, porque los creyentes tienen que hacer un cambio. Y este cambio es contra la cultura en la que viven. Ahora, la iglesia en Éfeso como tal, lo más probable es que haya sido fundada por Priscila y Aquila. Este relato lo tenemos en Hechos capítulo 18. Y fue pastoreada por Pablo alrededor de unos 3 años. O sea, Pablo ya ha convivido con los efesios antes de escribirles esta carta. Ya ha visto el modus operandi, por decirlo así, de la iglesia. Estuvo con ellos durante 3 años, estableciendo la iglesia, estableciendo líderes, sentando las bases de la doctrina de la iglesia. Y algunos de los temas principales que se tocan en esta carta son las bendiciones del creyente en Cristo, el misterio de los gentiles como parte del cuerpo de Cristo y la iglesia como un organismo vivo, como ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y estos temas los vamos a ver reflejados en la porción de texto que vamos a estudiar. Y yo dividí este bosquejo en 3 puntos. Como les dije, el tema central es la oración de Pablo. Entonces los 3 puntos van a girar en torno a esta oración. El primer punto es, ¿cuál es la causa de la oración de Pablo? El segundo punto es, ¿cuál es su petición? Y el tercer punto es, ¿cuál es la consecuencia de esta oración? Entonces vamos a comenzar por el primer punto, que es la causa de su oración. Y este está de los versículos 14 y 15. Vamos a leerlos. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pregunta, porfa, me levantan la mano. ¿A quienes estando en el colegio, o si todavía están en el colegio, les gusta la materia de español o les gustaba la materia de español? Hay 2 que yo sabía que iban a levantar la mano, más de los que yo esperaba. No sé si se acuerdan cuando uno en el colegio lo ponían a hacer una redacción, que le daban una lista interminable de palabras que se conocían como los conectores gramáticos, y que el ejercicio era, haga una redacción y utilice 15 de estos conectores. Y uno usaba 5 y ya no sabía qué decir, y empezaba, por consiguiente, por esta causa, ilustrando el punto anterior, y se extendía. Aunque estos conectores fueron tediosos para muchos en el colegio, son muy importantes a la hora de estudiar este tipo de textos. Si ustedes se han dado cuenta, en las prédicas anteriores hemos estudiado tipos de texto muy diferentes. Charlie, por ejemplo, nos trajo un texto que es un poema. Adán nos trajo un texto que es una narrativa. Y no podemos estudiar el poema y la narrativa de la misma forma. Tanto Ian como yo vamos a estudiar un tipo de texto que es el tipo discurso. Esto es una carta, y como muchas veces se ha dicho, uno no lee una carta parte por parte, uno lee la carta de seguido. De la misma manera deberíamos hacer con las cartas de la Biblia. Y estas cartas están escritas como un discurso. Es decir, el apóstol tenía una idea a la hora de escribir esta carta, o varias ideas. Y lo que él está haciendo es desarrollando esas ideas para que las personas destinatarias entiendan el punto.
Y en este momento, el primer versículo de nuestro texto empieza con un conector gramatical, por esta causa. Esto lo que nos indica es que Pablo ha venido hablando de un tema o de varios temas. Y lo que va a decir a partir de ahora es una consecuencia de lo que habló anteriormente. Es decir, Pablo lleva, si lo vemos como lo tenemos ordenado, 2 capítulos hablando. Y por esa causa, o sea, por esos 2 capítulos, es que él va a decir lo que leímos en el texto que vamos a estudiar. Y si ustedes notan, el versículo 1 empieza igual que el versículo 14 del capítulo 3. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, y el versículo 14 empieza diciendo, por esta causa. Y entonces, entendiendo el discurso de la carta de los Efesios, estos 2 conectores lo que nos muestran es un paréntesis. Pablo viene explicando una idea en los 2 capítulos anteriores. Llega al capítulo 3 y hace un paréntesis. Y al inicio del versículo 14 cierra ese paréntesis y continúa hablando de lo que venía hablando en los 2 capítulos anteriores. Entonces, ¿cuál es la causa de la oración de Pablo? Para entender esto tenemos que entender el por esta causa. ¿Cuál es esa causa? Para eso necesitamos entender lo que Pablo venía hablando en los 2 capítulos anteriores. Vayamos a Efesios capítulo 1. ¿De qué es lo que ha estado hablando Pablo en estos 2 capítulos anteriores? El primer punto del cual Pablo está hablando es del plan de salvación que Dios trazó para el creyente. Esto lo encontramos en el capítulo 1. Este plan de salvación de Dios para el creyente contempla su pasado, porque Dios lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso lo vemos en los versículos del 3 al 5. No los voy a leer por cuestión de tiempo. Si pueden, en sus casas, léanlos para que cuando analicemos el texto como tal cobre mucho más sentido. Entonces, el primer punto del que Pablo ha estado hablando es el plan de salvación para el creyente, el cual contempla su pasado porque ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, versículos del 3 al 5. Su presente, porque el creyente es redimido y adoptado en la familia de Dios. Esto está del versículo 6 al versículo 10. Y contempla también su futuro, porque el creyente recibirá herencia, la herencia que le pertenece a Cristo. Esto está en los versículos del 11 al 14. Si ustedes ven el versículo 15, también inicia con por esta causa. Es decir, este plan de salvación lleva a Pablo a hacer una oración. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes fueron escogidos, son redimidos y recibirán herencia. Por esta causa, el del capítulo 3 hace referencia a este plan de salvación. Ahora, el capítulo 2 nos muestra la otra causa, y esta sería la causa más inmediata de él por esta causa del inicio de nuestro texto, y es la incorporación de los gentiles dentro de ese plan de salvación que Dios había trazado. Vemos que los gentiles por naturaleza eran hijos de ira, hijos de desobediencia. Lo vemos del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 2, y que estaban muertos en delitos y pecados. Pero Dios les dio vida estando ellos muertos en delitos y pecados. Eso lo vemos del versículo 4 al versículo 7. Y esta vida que Dios les da es por sola gracia, mediante fe que Dios les dio y para buenas obras que Dios preparó para ellos. Del versículo 8 al versículo 10. Vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. Han sido reconciliados con Dios. Ahora son un solo pueblo para Él. Y ahora gozan de los privilegios que antes no tenían por no ser judíos. Esto lo vemos del versículo 11 al versículo 18. Y ahora, siendo parte del cuerpo de Cristo y teniendo estos privilegios, son parte de la iglesia de Dios, la cual está fundada sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, y está unida por Cristo, está edificada por Cristo. Y ahora la iglesia crece para ser un templo santo en el Señor. Y esto está del versículo 19 al versículo 22. Entonces, el por esta causa del versículo 14 del capítulo 3 hace referencia a todo esto. Vean cómo en solo una frase del primer versículo ya hemos visto un montón de doctrina. Y vean la importancia de estudiar la carta en su totalidad. Porque lo más fácil sería llegar al versículo 14, leer por esta causa
y solo devolvernos al versículo 13 y decir, ok, aquí viene hablando más o menos de esto, ok, y ya sigo. Vean todo lo que Pablo está contemplando antes de hacer esta oración. Y ahora, llegamos al capítulo 3 y Pablo abre un paréntesis. Está en el capítulo 1 hablando del plan de salvación que Dios ha trazado para el creyente. En el capítulo 2 habla cómo los gentiles pasan a ser parte de ese plan de salvación. Y aquí abre un paréntesis. Y este paréntesis lo que hace es explicar mucho más a fondo lo que acaba de desarrollar en el capítulo 2. Y Pablo dice que el hecho de que los gentiles hayan entrado a formar parte de este plan de redención es un misterio. Es un misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado a través de Jesucristo y que Él ha sido encomendado para proclamar este misterio a los gentiles, para darles esa buena noticia de que ahora son parte del cuerpo de Cristo. Y entonces ya llegamos ahora sí al versículo 14 y podemos entender cuál es la causa por la cual Pablo está a punto de orar. Y aquí yo les quería hacer una pregunta. Vean todo lo que Pablo estaba meditando antes de ponerse a orar. Estaba meditando en el plan de salvación que Dios había hecho, que Dios había trazado, en cómo este plan estaba trazado desde antes de la fundación del mundo, de cómo el creyente es redimido y adoptado en la familia de Dios, de cómo recibirá herencia en un futuro cuando Cristo regrese, de cómo nos ha dado vida estando muertos en delitos y pecados, de cómo nos ha dado gracia y fe para que podamos andar en las buenas obras que Él preparó para nosotros, de cómo hemos sido reconciliados con Dios, de cómo ahora somos parte del cuerpo de Cristo y vamos creciendo en santidad. Esa es la razón por la cual Pablo ora. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado después de meditar en esto? ¿Cuántas veces hemos meditado en nuestra salvación y después de estudiarlo, lo que nos ha dado ganas de hacer es orar? ¿Cuántas veces cuando oramos es porque llevamos tanto tiempo meditando en lo que somos en Cristo que la reacción natural es que oremos, que hablemos con nuestro Señor? ¿Cuántas veces oramos sin siquiera pensar en lo que estamos haciendo? ¿Cómo son nuestras acciones de gracias? Vean las acciones de gracias de Pablo. ¿Por qué agradece Pablo? Por ser redimido, por ser adoptado, por haber sido escogido, por recibir herencia. Y todo esto nutre su oración. Y muchas veces pensamos que nos vamos a quedar sin cosas para decirle a Dios cuando oramos. Si nosotros realmente meditáramos en todo esto, es imposible que nos quedemos sin cosas para decirle a Dios. El salmista dice, si yo me pusiera a enumerar todas tus maravillas, nunca podría terminar. Me faltaría tiempo. A veces nos quedamos sin cosas para decirle a Dios porque no estamos meditando en Dios, porque no sacamos el tiempo para conocerle. Porque Pablo nos acaba de demostrar que si invertimos tiempo en ver lo que Él ha hecho por nosotros, es imposible que nos quedemos sin palabras. Y la reacción natural es que nuestro corazón se desborde en adoración al Señor y en oración. Ahora ya vimos la causa. El versículo sigue diciendo, regresemos al capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. Y esta es la postura que Pablo está tomando en su oración. Y esto no es una postura necesariamente física, no es una postura en la cual Pablo tenía que orar arrodillado. Y tampoco es una ordenanza para que todos los creyentes oren arrodillados. Lo que Pablo aquí está mostrando es que él está inclinando su corazón. Pablo está hablando con el Dios que hizo todo lo que ha descrito en los capítulos anteriores. Es imposible hablar con ese Dios y no mostrar humildad y reverencia. Ese es el acto de doblar las rodillas. Volcar mi corazón en humildad ante ese Dios todopoderoso que ha hecho tanto por mí. Y este gesto de doblar las rodillas también nos muestra la urgencia y la importancia que Pablo entiende que tiene esa petición que él va a exponer y más adelante la vamos a estudiar. Él entiende que no basta solo con comunicarla a Dios. Él quiere que su actitud demuestre que esta petición le importa, que es algo por lo cual él se preocupa. Y eso es lo que nos refleja este doblar las rodillas. Ahora, el versículo sigue diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que la oración de Pablo está dirigida al Padre.
¿Y por qué Él la puede dirigir al Padre? Por lo que pasó en el capítulo 1, porque el creyente, Pablo, ya ha sido adoptado. Y por eso Él puede orar al Padre y se puede referir a Él como Padre. Y esto va a cobrar mucha importancia en un punto que vamos a ver más adelante. Ahora, el versículo 15, hay diferentes interpretaciones para este versículo. El versículo dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y muchos de los estudiosos concuerdan que en este versículo pareciera haber un error o una traducción que no es del todo fiel al original. La palabra que en nuestras versiones, en la Reina Valera dice familia, viene de la palabra griega patria, de la cual se deriva la palabra padre. Entonces, la traducción quizá más exacta sería de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra. Y aquí hay que tener cuidado, esto no significa que todos seamos hijos de Dios, que es lo que hay mucha gente, que es lo que mucha gente cree, que todos somos hijos de Dios y que por lo tanto Dios nos ama y Dios nos cuida como hijos y Dios nos bendice como hijos y Dios nos castiga como hijos. Pero la Biblia es muy clara al enseñar que no todos somos hijos de Dios. Si todos fuéramos hijos de Dios, el versículo de Juan 1:12 perfectamente podría ser quitado de la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la capacidad de ser algo que antes no podían ser. No somos hijos de Dios, pero a todos los que creen en Jesús, Dios les da la capacidad de ser hijos de Dios. Lo que este versículo parece querer indicar es que la relación de Dios como Padre con Jesucristo, con el Hijo y por ende con el creyente, es el modelo máximo de paternidad. Es decir, cualquier relación de una cabeza y un cuerpo, de un jefe, por decirlo así, y un empleado, de un padre y un hijo, se deriva de la relación que tiene el padre con el hijo. Y por ende, porque hemos sido adoptados, de la relación que tiene el padre con la iglesia. Y aunque las relaciones de padres en este mundo tristemente están muy dañadas, y quizá muchos de ustedes conozcan ejemplos de padres que no han sido nada buenos, Dios es la paternidad máxima. El concepto de padre, Dios lo perfecciona. Y aquí puedo sacar otra aplicación, y es cuánto más oraríamos nosotros si viéramos a Dios como el Padre perfecto, si viéramos a Dios como ese Padre amoroso, con un amor que nosotros no podemos entender, y Pablo va a hablar de este amor más adelante. A veces nosotros vemos a Dios simplemente como un facilitador, como un banco, como un genio de la lámpara que solo concede deseos. Otras veces lo podemos ver como un tirano que está súper lejos de nosotros. Pablo quiere que lo veamos como un padre, y no como cualquier padre, sino como el Padre perfecto. Y si vemos a Dios de esa manera, les aseguro que nuestras oraciones van a cambiar. Ya vimos entonces cuál es la causa de su oración. La causa de su oración es todo lo que ha venido hablando. Es la salvación del creyente y cómo los gentiles ahora son parte de esa salvación. Cómo los de la iglesia de Éfeso, que son gentiles, ahora son parte de esa salvación. Por esta causa Pablo dobla sus rodillas y va a pedirle algo al Señor. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver cuál fue su petición. ¿Qué es lo que Pablo pide? ¿Por qué es lo que Pablo dobla sus rodillas? Vamos a leer del versículo 16 a la primera parte del versículo 19. La petición es: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Vamos a ir desgranando poco a poco esta petición, y tenemos que entender que estos versículos no son una serie de peticiones esporádicas o separadas, sino que más bien Pablo está llevando su petición desde lo más simple hasta lo más grande. Él va desarrollando su petición y la gloria o la magnificencia de esta petición va en aumento. Y él va desarrollando su idea
expresándola en una petición. En primer lugar, él dice, para que os dé. Pablo está orando por otros. Pablo está orando por los creyentes en Éfeso, con una devoción y urgencia que se nota en el hecho que él doble sus rodillas. ¿Cuántas veces oramos nosotros por otros? ¿Cuántas veces oramos nosotros por la iglesia? Por las personas que están aquí hoy junto a nosotros y los que no están por alguna razón. ¿Cuántas veces realmente sacamos el tiempo entendiendo la urgencia y la importancia de orar por otros, que doblemos nuestras rodillas rogando al Señor? Pablo está orando por otros. Pablo está en la cárcel y él no saca tiempo para orar para él. No le pide a los efesios hasta el momento que oren por él. Él ora por ellos. Y el corazón de Pablo nos muestra la importancia de orar por otros. ¿Y por qué debemos orar por otros? Porque somos parte del mismo cuerpo. Hemos sido incluidos en ese cuerpo por gracia a través del Evangelio. Debemos orar por el crecimiento en la vida de otros. No solo por las peticiones que expresen en una reunión donde comenten sus peticiones de trabajo, de estudio, familiares, las cuales son importantes, por supuesto. Pero ¿cuántas veces oramos por la vida espiritual de nuestros hermanos? Por sus luchas, por sus pruebas, por las cosas que los afligen. Porque esas cosas normalmente no las decimos. Son cosas con las cuales luchamos solos. Pero no debe ser así porque somos un solo cuerpo. Y debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, dice Colosenses. Ahora, Pablo quiere que Dios le dé a los creyentes algo. Y quiere que esto que les dé, se los dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, esta palabra conforme es muy importante para entender la petición. Esta palabra conforme nos indica que Pablo quiere que sea en la misma medida, en la misma proporción. ¿En la misma medida de qué? De las riquezas de su gloria. Pablo no quiere que Dios le dé un poquito de sus riquezas a los creyentes. Pablo quiere que los creyentes sean bendecidos en la misma proporción que las riquezas de Dios. Este punto Cristo lo ilustró en uno de los relatos de los evangelios cuando hay un hombre rico que llega a dar la ofrenda en el templo y da una cantidad exorbitante de dinero. Y llega una viuda, y ahorita no me acuerdo cuál era la moneda que mencionó Ian, pero valía menos que un auto usado, no valía ni un popi. Y esa viuda, eso es lo que coloca en la ofrenda. Y Jesús le dice, la ofrenda de ella es la mejor porque ella dio todo lo que tenía, mientras el hombre rico dio solo una parte. Dios no es como ese hombre rico. Dios es el dueño del universo, pero no nos ha dado a los creyentes un puñado de sus riquezas. No nos ha dado lo que le sobraba. Dios nos dio en la misma medida de sus riquezas. ¿Y cuáles son estas riquezas? Lean del versículo 3 al versículo 14 del capítulo 1. Esas son las riquezas que Dios le ha dado al creyente. Bendiciones. Dice, los creyentes han sido bendecidos con toda bendición espiritual. No con una parte, sino con toda. Es decir, no podemos ser bendecidos más de lo que ya somos. Aunque en la situación en la que nos encontremos parezca que Dios todavía nos puede dar más bendiciones, el creyente no puede ser más bendecido de lo que ya es, porque ha sido adoptado, redimido. Dios le ha dado vida estando él muerto en delitos y pecados. Y esa es la oración que Pablo quiere para la iglesia. Y ya vamos a ver qué es lo que Pablo quiere que los creyentes reciban en proporción a las riquezas de Dios. Dios es rico en gloria, Dios es rico en misericordia. Y si ese Dios es el Dios de nosotros, debemos prepararnos para una lluvia de bendiciones, para lluvias de gracia, como dice un himno. Pero esta lluvia de bendiciones no se da en bendiciones materiales, no se da en dinero, no se da en felicidad ni siquiera. Esta lluvia de bendiciones ya se derramó, pero no se derramó como el rocío en la mañana a la luz de un hermoso amanecer.
Esta lluvia se derramó como un torrencial aguacero ahogando al Hijo de Dios. Las lluvias de gracia de Dios las vemos en la cruz. Ese momento de sufrimiento máximo de Cristo es el momento de máximo gozo para el creyente, porque en Cristo Él está siendo bendecido. Y ha sido bendecido conforme a las riquezas de la gloria de su gracia. No podemos ser más bendecidos de lo que somos. ¿Qué es lo que Pablo quiere para la iglesia? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo quiere que los creyentes sean fortalecidos. ¿No les parece irónico que Pablo es el que está en la cárcel y él pide que sean los creyentes los que sean fortalecidos? Pablo es el que está pasando la tribulación, pero él pide que la fortaleza sea para los creyentes. Este fortalecimiento viene de Dios, y eso es muy importante. La fuerza que necesita el creyente viene de Dios, porque la vida del creyente viene de Dios. Y este fortalecimiento, como dice el versículo 16, ocurre en el hombre interior. Ese hombre que ha sido conformado a la imagen de Cristo, el hombre que ahora se puede deleitar en la ley de Dios, como dice Romanos 7:22. Ese nuevo hombre que se va renovando cada día, a pesar de que el hombre exterior vaya menguando, como dice 2 Corintios 4:16. Aunque el hombre exterior se va deteriorando con el tiempo, el hombre interior más bien va alcanzando un punto de madurez cada vez más alto y no para de crecer y fortalecerse. Y para esto, para este fortalecimiento y crecimiento, el creyente debe ser fortalecido por Dios. Y este fortalecimiento da al creyente poder. El versículo 16 dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Lo vemos en Efesios 1:19 o en Romanos 8:11. Es un poder que nos impulsa a la santidad, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el poder que tiene el creyente, poder controlar su carne. Y este poder es dado por el Espíritu Santo que habita en todo creyente, como vemos en Romanos 8:9. Y si el Espíritu Santo habita en todo creyente, este poder para ser fortalecido está disponible para todo creyente. No para unos cuantos iluminados o superiores, sino para todo creyente. Y como les decía, la petición de Pablo va alcanzando un nivel cada vez más alto. Él dice que ustedes sean fortalecidos conforme a las riquezas de la gloria de Dios, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y sigue diciendo, para que habite Cristo. Ahora, esto no se refiere a que Cristo empiece a morar en el creyente, porque esto ya sucede desde el momento de su salvación. Romanos 8:9 dice que somos hijos si el Espíritu habita en nosotros, y que si el Espíritu no habita en nosotros, no somos de Cristo. Lo que este pasaje quiere decir es que Cristo se sienta cómodo, que se sienta en pleno control del creyente, que no haya nada que le estorbe para que Él pueda desarrollar su voluntad, para que Él tenga una comunión estrecha con el creyente que Él ha salvado. Y cuando esto sucede, cuando el creyente es fortalecido en el hombre interior por el Espíritu de Dios, cuando Cristo habita, se siente cómodo, se puede mover libremente en el creyente, el versículo 17 termina diciendo, arraigados y cimentados en amor. La vida del creyente queda perfectamente agarrada del amor de Dios. Estas dos palabras son una ilustración arquitectónica y botánica. La palabra cimentada hace referencia a las bases de un edificio. Si las bases están flojas, el edificio se va a caer. Si las bases están firmes, pueden venir vientos, como dice la parábola de la roca. Pueden venir vientos impetuosos, pero la casa no se va a caer. Y arraigada hace referencia a cómo la planta está arraigada a la raíz y cómo esa raíz es la que nutre toda la planta. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando el creyente es fortalecido por Dios, en el hombre interior por su espíritu, cuando Cristo habita cómodo y tranquilo en el creyente va a estar firme y va a ser nutrido por Dios, va a ser alimentado, va a ser sostenido por Él. Y no importa lo que suceda a su alrededor, Él va a estar completamente firme, soportando las dificultades. Y la base en la cual el creyente se sostiene y lo que alimenta al creyente es el amor, arraigados y cimentados en amor.
Y este amor lleva al creyente a la obediencia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estar arraigado y cimentado en amor? Pablo sigue escalando. Conocer plenamente que Cristo habita en nuestros corazones y se sienta cómodo, que nada le estorbe, que estemos firmemente plantados en el amor, que estemos siendo alimentados por el amor de Dios, lo que genera es que podamos comprender este amor. Este amor en el cual Él nos escogió, este amor en el cual Él nos redimió, este amor en el cual Él nos dará herencia. Aunque ya conocemos el amor cuando somos salvos, Primera de Juan 4 nos dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, no en que hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Nosotros entendemos el amor de Dios porque Él nos amó primero, Él nos mostró el amor del cual hoy entendemos. Aunque ya lo conocemos, necesitamos una madurez espiritual para poder comprenderlo plenamente. Y comprenderlo plenamente nos va a llevar a vivir de acuerdo con ese amor. Nos va a recordar quiénes somos gracias al amor de Dios. Nos va a recordar qué debemos hacer por otros para mostrar el amor de Dios. Y esto se logra hasta que encontramos esa madurez. Y este conocimiento no lo podemos alcanzar solos, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Y entonces este conocimiento pleno, que dice el versículo 18, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos, con la iglesia. Es un esfuerzo colectivo también. Por eso es que hoy llevamos 4 predicaciones y todavía falta una. Porque queremos que todos ustedes sean capaces de comprender plenamente con todos los santos. Porque queremos que conozcan a Dios, que entiendan su amor y lo que su amor significa, y también lo que su amor no significa. Que su amor no le hace una alcahueta, que su amor no le hace un juez injusto, que su amor no le hace pasar por alto los pecados, que su amor pagó los pecados del pecador en Cristo, que su amor dio vida al muerto. Por eso necesitamos entender este amor. Ahora, Pablo aquí utiliza una especie de figura literaria. ¿Hasta qué punto debemos entender el amor de Dios? Pablo aquí nos da 4 medidas. Y no es que el amor tenga 4 partes, y entonces que el amor tiene anchura, el amor tiene longitud, el amor tiene profundidad y el amor tiene altura. No es esa la idea. Pablo lo que está haciendo es utilizando una especie de hipérbole. Nuevamente regresamos a las clases de español. Está tratando de exagerar su punto, de llevarlo al punto máximo. ¿Hasta qué punto tenemos que entender el amor? Entendamos el amor como si fuera una caja. Tenemos que entender el amor cada centímetro de esa caja. Su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. Que quedemos completamente cubiertos por ese amor. Y ahora, a pesar de que estas medidas no son particularidades del amor como tal, las podemos utilizar como una ilustración para entender hasta qué punto llega el amor de Dios. Vemos la anchura, todo lo que el amor de Dios abarca. Juan 3:16 dice que ese amor abarca a todo el mundo. Esa es la anchura del amor de Dios. Vemos la longitud, hasta dónde llega el amor de Dios. El amor de Dios es para siempre, por lo cual estoy seguro que ninguna otra cosa creada, dice Pablo, nos podrá separar de ese amor. La profundidad, ¿qué es lo que implica el amor de Dios? La muerte de Cristo en la cruz. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la profundidad de su amor. Hasta ese punto llegó Dios al mostrarnos su amor. Y la altura, ¿de dónde viene este amor? Viene del cielo, de donde Él envió a ese Jesús que estaba dispuesto a morir por los pecadores. Hasta este nivel Pablo quiere que seamos capaces de comprender el amor de Dios. Todo lo que el amor de Dios significa para el creyente, porque como ya mencionó en la parte anterior del versículo, el amor es la base en la cual el creyente se sostiene, y el amor es el alimento con el cual el creyente se sostiene y se mantiene y puede seguir adelante. Y conocer el amor de Cristo, dice el versículo 19. Aquí pareciera como que Pablo está hablando de 2 cosas diferentes. Él dice que seáis capaces de conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo. Pareciera como que las medidas no se apegan al amor de Cristo. Algunos comentaristas han dicho que estas medidas se refieren a lo que Pablo ha venido hablando en el paréntesis, al misterio. Y entonces podemos hablar de la anchura del misterio que abarca a los gentiles, de la longitud que también es hasta la eternidad, etc. Pero la gran mayoría está de acuerdo en que estas medidas hacen referencia al amor en un intento de Pablo por magnificar hasta qué punto debemos sobrecogernos por el amor de Dios. ¿Y cuál es este amor? Versículo 19 dice, y conocer el amor de Cristo. ¿Cuál es el amor de Cristo? Su gran amor con que nos amó. Ese gran amor con que nos amó que dice en Efesios 2:4, con el cual Él nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados. Y este amor, aunque Pablo quiere que seamos capaces de comprender el amor en todas sus dimensiones, este amor excede a todo conocimiento. Nunca seremos capaces de dimensionar el amor de Dios. Esta palabra dimensionar literalmente hace referencia a medir y tener las medidas y poder entender e imaginarme lo que acabo de medir. Nunca vamos a poder ser capaces de medir el amor de Dios y verlo desde lejos y decir, wow. Pablo quiere que estemos dentro de ese amor y veamos para todo lado y no veamos pared, porque el amor de Dios excede a todo conocimiento. Y ahora ya vimos la causa de su oración, acabamos de ver la petición que va escalando cada vez más. Él quiere que el creyente sea fortalecido para que Cristo habite libremente en él, para que él pueda estar cimentado y arraigado en amor, para que pueda conocer plenamente ese amor. ¿Y cuál es la consecuencia cuando esto sucede? La segunda parte del versículo 19 hasta el versículo 21 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La consecuencia de que el creyente sea fortalecido, de que Cristo habite, de que el creyente esté cimentado y arraigado, de que conozca plenamente el amor de Dios, es estar lleno de toda la plenitud de Dios. Porque al final, después de todo este proceso de crecimiento, Primera de Juan 3 nos dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. En ese momento vamos a ver el amor personificado en Cristo, en ese Cordero que fue inmolado, el cual en Apocalipsis todos los santos, los seres vivientes adoran y derraman su corazón frente a Él. Experimentar la grandeza de Dios, esa plenitud de Dios en la vida del creyente es el resultado de la devoción del creyente hacia Él. Es interesante que en la carta de Efesios Pablo menciona la plenitud de Dios refiriéndose a las tres personas de la Trinidad. Aquí en Efesios 3:19 habla de la plenitud de Dios. En Efesios 4:13 habla de la plenitud de Cristo. Y en Efesios 5:18 habla de la plenitud del Espíritu Santo. Esto en primer lugar nos muestra que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, cierro paréntesis, y nos muestra que Pablo oró para que los creyentes fueran lo más semejantes a Dios como fuera posible, que estuvieran tan llenos de Dios que su comportamiento fuera como el de Dios. Y eso es lo que Cristo nos enseñó. Él nos ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas. Él ha creado en nosotros un nuevo hombre, ese hombre interior que se va renovando día a día conforme a la imagen de Cristo. Porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe de ese Cristo, el cual se amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La consecuencia de esta petición de Pablo es que el creyente sea lleno de la plenitud de Dios. Y también es que el creyente entienda que Dios, como dice el versículo 20, hace las cosas más grandes de lo que esperamos o pedimos. Nosotros exponemos nuestras peticiones delante de Dios, pero muchas veces no creemos que Dios sea capaz de contestar esa petición. Limitamos el poder de Dios a lo que nuestro entendimiento puede comprender, a lo que nosotros creemos que es posible o no. Pablo acaba de demostrar que Dios es capaz de hacer las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Y cómo lo vemos?
en que los gentiles ahora son parte del cuerpo de Cristo, que ahora son parte del pueblo de Dios. Eso es un misterio. Es ese amor que excede a todo conocimiento. Es un poder que resucitó a Cristo de los muertos, y ese poder es el que habita en el creyente. Ese es el poder con el cual Dios opera, con el cual Dios trabaja. No minimicemos lo que Dios puede hacer ante una petición. No nos dejemos guiar por lo que nos rodea. Sumerjámonos en el amor de Dios. Meditemos en su amor y todo lo que su amor representa. Seamos como Pablo, en medio de ese vasto mar de amor que mire donde mire no encuentra la salida, porque es tan grande. Si hacemos eso, vamos a entender que Dios es capaz de hacer las cosas mucho más allá de lo que entendemos o pedimos. Que nosotros pedimos una cosa creyendo que es lo mejor que nos puede pasar, pero Dios sabe que hay algo muchísimo mejor que Él ha preparado para nosotros. Esas buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviéramos en ellas. No hay nada imposible para Dios. Y nuestra oración debería reflejar eso. La consecuencia de esta oración entonces es que el creyente sea pleno, que el creyente vea a Dios haciendo las cosas mucho más allá de lo que Él entiende, que vea su poder actuando en Él. Ese poder, dice el versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder que obró para resucitar a Cristo de los muertos. ¿Hay un poder más grande? No. Entonces, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos dejamos vencer por las luchas, la tentación, el dolor? Si hay un poder tan grande habitando en nosotros. Y al fin y al cabo, ¿cuál es el resultado de todo esto? Versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Cuando el creyente llega a este punto de madurez espiritual, donde vea a Dios tal cual es, ese ser llenos de la plenitud de Dios, la gloria es para Él. La gloria es para el Señor. Nuestros esfuerzos aquí en la tierra no son para nosotros. No son para estar aquí en la tarima y que nos aplaudan. Los esfuerzos que hacemos aquí donde nos ven, y siguiendo la ilustración de Adán, en los baños donde nadie nos ve, ambas cosas son para la gloria de Dios, y es Dios el que las recompensa. Cristo va a ser glorificado por completo cuando el creyente, con la iglesia, porque recuerden que el conocer el amor de Dios es con todos los santos. Cuando la iglesia sea presentada como esa novia ataviada, perfecta, sin mancha, irreprensible delante de Él, Cristo va a recibir toda la gloria. Y quiero terminar el estudio de este pasaje con una ilustración. Recordemos el inicio del texto que estudiamos. Pablo comienza diciendo, por esta causa. Estudiamos cuál es la causa a la que Pablo se refiere, vista en los 2 capítulos anteriores. El plan de salvación para el creyente y cómo los gentiles entran a ser parte de este plan. Regresemos al capítulo 1 y quiero que pensemos por qué Dios trazó este plan de salvación. ¿Por qué Dios incluyó a los gentiles en este plan de salvación? ¿Se acuerdan que yo les dije que este texto es un texto tipo discurso? Y una de las claves para estudiar un discurso es irse con la repetición de palabras o ideas, porque eso lo que nos muestra es que el autor quería enfatizar esa idea. Vamos a ver por qué es que Dios trazó este plan desde antes de la fundación del mundo, a través de la repetición de una frase que se repite 3 veces en Efesios capítulo 1. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, para que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14 al final, para alabanza de su gloria. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios hizo este plan e incluyó a los creyentes en él? Para alabanza de su gloria. Y esta alabanza de su gloria es la razón por la cual Pablo dobla sus rodillas y ora. La causa de que él pueda orar es la gloria de Dios. Y el versículo 21 lo que nos enseña es que el resultado y la consecuencia de su oración es: a Él sea la gloria en la iglesia por todas las edades. Es decir, su oración empieza con la gloria de Dios y termina con la gloria de Dios, porque todo gira en torno a Dios.
porque el ser humano no es nada. Es como niebla que el viento se lleva, que un día está y al otro no. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y si alguna vez se han preguntado, cuando han leído sobre todo Apocalipsis, que Dios se presenta como el alfa y el omega, y todos decimos, wow, pero ¿qué significa el hecho de que Dios se presente como alfa y omega? Nuevamente eso se tiene que entender en su contexto. Estamos en un contexto griego, con un alfabeto griego, donde alfa es la primera letra y omega es la última. O sea, Dios se está presentando como el principio y el fin. Esto lo que nos muestra es que todas las cosas han sucedido porque Dios lo quiso. Y la gloria de todas las cosas que Él hizo es para Él. Todo empieza y termina con Dios. Toda la creación, toda la historia de la humanidad está dentro del alfa y el omega. Y es para alabanza de su gloria. Todo es para Él. Nosotros no somos nada frente al alfa y el omega, que no es solo el principio y el fin, sino todo lo que hay en medio, porque Él lo abarca todo. Si Dios es el alfa y el omega, ¿por qué vivimos pretendiendo no depender de Él? Porque eso es lo que hacemos cuando no oramos. Le decimos a Dios, no te necesito, yo puedo solo. Yo y alguien más podemos. No podemos, no somos nada frente al alfa y el omega. Y nuestras oraciones muchas veces demuestran que nosotros creemos que sí somos alguien, pero no somos nada comparados con Dios. Pero meditar en esto, a la luz de lo que acabamos de ver, también nos tiene que llevar a pensar en el amor, del cual ese alfa y omega tuvo por nosotros, seres tan insignificantes, para haber trazado un plan desde el inicio para salvarnos a nosotros. Como veíamos en la primera predicación con Ian, Dios no quiso salvar a los ángeles caídos, porque Él así lo quiso. Él prefirió salvarnos a nosotros, que somos inferiores a los ángeles. Él nos decidió salvar a nosotros. Él decidió salvar individualmente a cada persona que salva. Él lo tuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo y trazó ese plan. Él le ha dado todo, Él es la base de su vida, Él es el alimento, y aún así pretendemos vivir sin depender de Él. Una vida que no sea una vida de oración demuestra que no depende de Dios, y el creyente no puede vivir sin depender de Dios. Dios sin nosotros sigue siendo el Señor del universo. Nosotros sin Él dejaríamos de existir. Vamos a seguir viviendo como si no lo necesitáramos. Vamos a seguir dándole la espalda, rehusando su dirección y guía en nuestra vida. Que nuestras oraciones demuestren esa dependencia. Que nuestras oraciones demuestren que entendemos quién es el Dios al cual estamos orando. Si recuerdan lo que les dije al inicio, quería que ustedes meditaran en el título de este sermón durante todo lo que duré. Todavía me queda un minuto. ¿Por qué oramos? Si su respuesta y si mi respuesta no es similar a la de Pablo, es porque no estamos meditando lo suficiente en ese Dios al cual estamos orando. Así que escudriñemos las Escrituras. No nos conformemos con mirar la superficie. Metámonos de lleno, sumerjámonos en su amor, sintámonos abrumados por su grandeza, por su santidad. Que la oración de Pablo sea un motivo para meditar en cómo estamos orando nosotros, para meditar qué es lo que estamos orando, por qué razón lo hacemos, cuáles son nuestras peticiones, por qué le agradecemos a Dios y sobre todo para meditar si estamos orando o no. Y aquí hay que tener algo en cuenta, y es que como dice el versículo 14, la oración se hace al Padre. Y si no tenemos a Dios como Padre, no hay oración que valga. Así que lo primero que hay que hacer es asegurarnos que Dios sea nuestro Padre, a través del Evangelio, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él.
Y si Él ya es nuestro Padre, entendámoslo como nuestro Padre, como el máximo ejemplo de Padre que se nos puede ocurrir. Y que nuestra oración sea: Abba, Padre. Ese espíritu que demuestra un amor profundo por ese Dios que nos dio de su amor, y que si nosotros hoy le podemos amar, si nosotros hoy le podemos obedecer, si hoy podemos conocer de Él, es por esta causa, porque Él trazó un plan desde antes de la fundación del mundo y por su gracia nos quiso incluir en ese plan. ¿Por qué oramos? Porque Dios es Dios y merece que le oremos. Acompáñenme en oración para terminar. Señor, orar después de haber escuchado esta oración de Pablo, pensar en las oraciones que te hemos hecho y compararla con esta, realmente nos debería avergonzar. Saber que hemos menospreciado al Rey del universo que trazó un plan para salvarnos. Saber que hemos pretendido vivir sin depender de ti, Creador del universo, por el cual todas las cosas subsisten, por el cual el creyente ahora tiene vida, habiendo estado muerto en sus delitos y pecados. Señor, ayúdanos a contemplar tu amor, a sumergirnos en tu amor, a ser capaces de comprender con todos los santos, con nuestros hermanos, ese amor, el cual es nuestra base, en la cual estamos firmes. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y conocerte, y esforzarnos en conocerte. Ayúdanos a tener una vida de oración por nosotros, expresándote nuestras peticiones, claro, pero meditemos también, Señor, y que podamos orar por otros, que podamos orar por la iglesia y por el crecimiento de nuestros hermanos, porque ellos y nosotros seamos capaces de comprender tu amor y de llegar a esa plenitud, esa madurez en la cual tu palabra promete que seremos semejantes a ti. Y esto no es para nuestra gloria, sino para ti, porque todo empieza y termina contigo, porque la causa de nosotros es tu gloria y el motivo por el que estamos aquí es tu gloria. Que eso nunca se nos olvide, Señor. Y si hay alguien que no te reconoce como Padre, que tú puedas tocar su corazón y pasarlo de muerte a vida, con ese amor tan grande con el que nos has amado, y que ahora esa persona también pueda llamarte Padre. Y a los que ya son tus hijos, que te vean como ese Padre perfecto y amoroso, que siendo el Dios y Rey del universo se ha fijado en criaturas tan insignificantes como nosotros, y que nuestra oración refleje esa actitud, Señor. Gracias por ese tiempo que hemos podido compartir meditando en tu palabra. Te pongo en tus manos la prédica que hace falta, Señor, y que realmente podamos salir de aquí edificados y retados a hacer cambios en nuestra vida, Señor. Pongo el resto de la noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.